Les damos la bienvenida a este nuevo encuentro con la palabra de Dios. En este día vamos a meditar este texto del Evangelio de San Marcos en el capítulo 7. Son versículos que nos presenta la liturgia para este domingo 22 del tiempo ordinario. Versículos 1 al 8, luego los versículos 14 y 15, y por último los versículos 21 al 23, como una sola lectura, una lectura continua de estos versículos. Y este texto en algunas Biblias aparece con el título La verdadera pureza. En otras Biblias aparece con el título de El rechazo de una vivencia de fe legalista o una vivencia de fe simplemente externa, la verdadera pureza que el Señor nos va a revelar en este texto, el capítulo 7 de San Marcos. Les invito para que pidamos a Dios el don de su Espíritu. Iniciemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios y Padre de amor, danos la gracia de tu Espíritu para comprender más y más tu palabra y voluntad para nuestra vida. Tu Hijo nos muestra el camino verdadero de la fe, del creer en ti profundamente. Ayúdanos a comprender lo que significa vivir la fe en nuestra vida diaria. Líbranos de la tentación de pensar que son más importantes los preceptos humanos, abandonando lo que tú quieres realmente. Danos la gracia de comprender lo que nos hace más humanos. Valorar el camino de la fe en una vivencia de amor, de servicio, de justicia y de paz para nuestras familias y el mundo. Amén. Se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: que bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después, Jesús llamó a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Ninguna cosa que de fuera entra en la persona puede hacerla impura. Lo que sí hace impura a una persona es lo que sale de ella, porque del corazón del hombre salen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y hacen impuro al hombre. Como siempre, deseo resaltar algunos elementos del texto bíblico para que podamos nosotros profundizarlo un poco y así también compartir algunos elementos
desde nuestro corazón. ¿Quiénes se acercan en primer lugar a Jesús? Estos fariseos y escribas, pero el texto nos dice, nos da este dato: venidos de Jerusalén. Entonces podemos pensar que eran fariseos y escribas recalcitrantes, como los ortodoxos, como que vienen de Jerusalén, del centro allá de la vivencia del judaísmo. Y entonces cuestionan a Jesús. Para ellos, los discípulos de Jesús están comiendo con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Entonces le preguntan a Jesús: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? El mismo texto, entonces, como que nos da el contexto de esta situación. ¿Y cuál es ese contexto? Que los fariseos y los judíos no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo. Y entonces también nos dice el texto que es una tradición de sus mayores. Y cuando regresan del mercado, no comen sin hacer primero estas abluciones y observan muchas otras cosas por tradición. Y entonces, ¿qué hacen por tradición? Como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contesta con un texto del profeta Isaías. Y Jesús como que reitera este texto bíblico: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes. Y Jesús los llama hipócritas. ¿Qué escribió Isaías? Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden. En otras traducciones aparece la expresión o la palabra: el culto que me rinden es un culto vacío. ¿Por qué? Porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Y Jesús hace como esa llamada: ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Entonces, aquí Jesús hace esa llamada. ¿Por qué? Porque se habían instaurado mandamientos que les daban una procedencia divina, pero eran unos mandatos o una ley para favorecer intereses que ellos tenían. Luego Jesús llama a la gente y les dice: escúchenme todos y entiéndanme. Ninguna cosa que de fuera entre en la persona puede hacerla impura. Aquí hay una acotación en el texto bíblico en donde manifiesta que con esta afirmación Jesús declaraba puros todos los alimentos. En contraposición con esa realidad, entonces Jesús lo dice muy claramente: lo que sí hace impura a una persona es lo que sale de ella. Porque del corazón del hombre salen las malas intenciones, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidias, difamación, orgullo, frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y hacen impuro al hombre. Ahora les invito para que reflexionemos y profundicemos en torno a este texto bíblico, para también, pues, preparar nuestra oración. La pregunta básica que siempre nos hacemos con la metodología de la lección divina: ¿qué me llama la atención de este texto? Algo particularmente que me queda resonando en el corazón. ¿Qué impresión me causa la actitud de los fariseos y los escribas que criticaban a Jesús
y la respuesta que Él les da. ¿Qué impresión me causa esto? En primer lugar está la actitud de los escribas y fariseos. ¿Y qué impresión me causa la respuesta que Jesús les da? Y un tercer elemento que podemos es también plantearnos qué pienso al respecto de todo esto. Y cuando hacemos la pregunta ¿qué pienso al respecto de todo esto? Pues estamos preguntándonos qué pienso al respecto, pues, frente a mi vida, frente a la vivencia de la fe, frente a la experiencia cristiana en el día de hoy. ¿Qué pienso al respecto de este texto frente a mi vida cotidiana en la vivencia que hoy tengo de mi fe? ¿Qué pienso al respecto también con la vida de la comunidad cristiana? Invito a quienes nos siguen por el canal de YouTube que puedan pausar el video, analizar un poco estas preguntas y también, como siempre, les invito a que podamos escribir. Quienes nos gusta escribir o llevar un diario espiritual, podemos también como poner por escrito las respuestas para poder profundizar este texto bíblico y también profundizar nuestra oración. Aquí quiero hacer como un inciso en lo siguiente. Nosotros tenemos lo que se conoce o lo que conocemos como la tradición de la iglesia, ¿sí? La tradición de la iglesia es un elemento fundamental dentro de la iglesia, lógicamente, ¿no? Entonces tenemos que diferenciar lo que es una tradición con minúscula y lo que significa la tradición con mayúscula para la iglesia. Entonces, en ocasiones nosotros escuchamos la expresión, eso es tradición de la iglesia. Entonces, ahí estamos hablando de tradición con mayúscula, ¿no? Diferente a lo que en algunas comunidades se conozca como por tradición, ¿no? Entonces, si en una parroquia dicen, no, es que por tradición la procesión se ha hecho por estas 3 calles y eso lleva así 50 años, padre. Ah, bueno, eso no es tradición de la iglesia con mayúscula. Lo que hablamos de tradición de la iglesia con mayúscula es precisamente lo que hemos recibido de generación en generación desde los apóstoles. Entonces, lo que hablamos de tradición de la iglesia con mayúscula es lo que hemos recibido actualmente o hasta nuestros días y que ha pasado de generación en generación desde la iglesia apostólica. Eso es lo que se conoce como la tradición. En ocasiones, en comunidades eclesiales, no, es que aquí tenemos la tradición de que hacemos aquí esto y esto, y a veces se sitúa en esa categoría. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, no, es que nosotros, la Semana Santa, entonces, tal rito de Semana Santa se ha hecho así por muchísimos años, ¿no? Entonces, pues, lo que hay que analizar realmente es, pues, a la luz de la iglesia, de la doctrina y de la liturgia. Yo pienso una cosa, una liturgia equilibrada fortalece el anuncio del evangelio. Y yo pienso que una liturgia equilibrada ayuda al camino evangelizador y lógicamente pues hace parte de la santificación de los fieles, ¿no? Entonces, como les digo, ahorita vamos a mirar algunos elementos que sí pienso yo que tenemos que siempre hacer un discernimiento, ¿no? Bien, muchas gracias. Un elemento adicional que quiero invitarles es el siguiente. Viendo que el Señor critica una religión solo de apariencias, externa, ritualista, yo, ¿en qué fundamento mi fe, mi adhesión al Señor? Y esta es una pregunta, pues, que busca traer el texto a mi vida actual. Jesús les está señalando a los fariseos y a los escribas. Ustedes llevan una fe externa, ritualista.
analizando nuestra vida, analizando mi vida, mi vivencia de fe, entonces nos preguntamos, ¿en qué fundamento mi fe, mi adhesión al Señor? ¿Qué es aquello que es esencial en mi relación con Él? Aquí la pregunta que surge del texto, pues entonces también me cuestiona, ¿qué es aquello que es esencial en mi relación con Jesús? ¿En qué y cómo exteriorizo y manifiesto mi búsqueda de identificación con Jesús? Nuevamente, a quienes nos siguen por nuestro canal, podemos darle una pausa al video, analizar estas preguntas y profundizar en la contemplación y en la meditación de este texto para tratar de encontrar esas respuestas y revisar también nuestro camino, nuestro seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. Luego de estas preguntas que nos presenta la lección divina, quiero también compartir con ustedes, y antes de cerrar nuestra oración, algunos elementos que nos ayuden a profundizar este texto bíblico, y son elementos también del contexto para que podamos nosotros profundizar nuestra oración. Un primer elemento es que la impureza de la que hablan los judíos no es algo físico o algo de asepsia. Ellos ponían el acento en lo físico, entonces como que lavarse las manos para hacerse puro, pero esa pureza o impureza de la que nos habla el Evangelio, de la que muchas veces cuestionan los fariseos, pues era la impureza para el culto a Dios. Y así lo vemos en otros textos del Evangelio, en donde había leyes, en donde se buscaba que el hombre no quedara impuro, pero esa impureza no era una cuestión física o de asepsia, sino el hombre quedaba impuro para el culto a Dios. Entonces, vamos a decir allá la parábola del buen samaritano, entonces que aquel que se contaminaba con sangre, entonces ya no podría dar culto a Dios, tenía que purificarlo primero, etcétera, etcétera. Un segundo elemento, Jesús afirma claramente que no hay pecado sin mala intención. Las impurezas de las que habla la ley no afectan al mundo interior de nuestras relaciones con Dios. Entonces aquí Jesús en el texto lo dice claramente. Para los fariseos, el comer o el no lavarse las manos afectaba a la relación con Dios. Pero Jesús nos va a decir claramente, no, eso no afecta la relación con Dios o que algún alimento me haga impuro para mi relación con Dios. Jesús lo va a decir claramente en el texto como lo escuchamos. Lo que hace impuro al hombre, es decir, lo que afecta la relación del hombre con Dios es aquello que sale de su corazón y eso lo hace impuro. Y aquí entonces nosotros estamos llamados a hacer siempre como esa reflexión. En ocasiones se presentan a veces elementos en esa misma línea, ¿no? No, es que si tú vas a un cine, entonces eso es algo impuro, etcétera. Y aquí entonces también quiero yo hacer esta reflexión. Muchas veces trasladamos este pensamiento de los escribas, el tema de la pureza y la impureza ritual o externa, lo trasladamos a nuestra vivencia de fe y nos quedamos también con un pensamiento externo y ritualista. Por ejemplo, pensar en la impureza de las manos al momento de comulgar, olvidando el corazón. Y muchas veces se piensa eso, ¿no? No, es que el que comulgue con las manos, esas manos pueden estar impuras. No, 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 es que ese es el pensamiento, es la tentación del pensamiento fariseo. Y entonces olvidamos el corazón, olvidamos la justicia, olvidamos la misericordia, olvidamos el amor en la familia,
olvidamos que Dios nos llama a una pureza en el corazón. En alguna Eucaristía, recuerdo mucho, pasó una persona a comulgar y cuando extendió sus manos, eran unas manos llenas de callos. En esas manos yo veía un trabajo arduo de un padre de familia que estaba sacando adelante su hogar. Y pensé yo entre mí, qué signo más hermoso. Es con estas manos que recibo a Jesús, con estas manos con las que buscamos que el mundo sea un lugar mejor. Sin olvidar el corazón, sin olvidar esa llamada fundamental que Dios nos hace en su Hijo Jesucristo. Llamada fundamental al amor, a la justicia, a la solidaridad, al perdón, al servicio, al dar la vida. Les invito para que en este momento podamos pensar, ¿qué le pido yo al Señor a partir de este texto bíblico? ¿Qué le pido yo a Jesús? ¿Qué gracia le pido para crecer en ese vivir su palabra, para crecer en esa relación con Él, para crecer en esa pureza del corazón, para crecer en ese buscar su reino, su justicia? No quedarme en cosas externas, sino que ir realmente al corazón de Dios, a su voluntad para nuestra vida, para nuestra familia, para la sociedad, para la iglesia y para el mundo. Padre Celestial, danos la sabiduría que viene de ti. Aumenta nuestro amor, aumenta nuestra fe para crecer en ese entender tu palabra, para aceptar tu voluntad. Danos la pureza de corazón. Ilumínanos para que podamos llevar nuestra fe a la vida y que la fe se haga amor, servicio, generosidad. Aumenta nuestra fe para que podamos vivir y aceptar siempre tu voluntad. Ilumínanos para que podamos renovar siempre nuestro corazón en el sacramento de la reconciliación, para que seamos buenos penitentes en nuestro camino de fe. Señor Jesús, tú que siempre viviste la verdad, que la anunciaste porque tú eres la verdad, te pido que me ayudes a tener una actitud y una disposición de coherencia y transparencia, de rectitud y de nobleza en mi vida de fe, para que busque vivir lo que me pides, para que lo que creo no sea teoría, sino vida, que no sea rito, sino actitud, que no sea palabras, sino gestos de unión y comunión contigo, para que dé a conocer mi fe en ti con mi vida y mis palabras, viviendo lo que creo, siendo como tú, actuando como tú, en una disposición continua de búsqueda, de comunión e identificación contigo. Amén. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén.